SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. En el abierto de esta mañana, en este 27 de agosto, nos acompañan Joan Subirats. Hola, Joan, buen día. ¿No? Pues ahora saludamos a Joan Subirats. Sí está por ahí Víctor Lapuente. Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, José Luis. Y en un momento saludo también a Ruth Ferrero, que está entrando ahora mismo en el estudio. Quien sí está es nuestra compañera Marina Fernández. Marina, buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Sastre. Contigo abríamos el tramo informativo de las 8 de la mañana, Marina, por esa información que, a partir de datos, que son datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica, permite deducir que casi la mitad de las horas de vuelo que han utilizado los medios aéreos del Estado, es decir, o del Gobierno Central, los aviones y los helicópteros del Estado destinados a los grandes episodios en las tres comunidades más afectadas, Extremadura, Galicia y Castilla y León, en fin, que casi la mitad, creo que la cifra es el 45%, han sido para horas de vuelo, Marina, en Castilla y León. Sí, el Ministerio de Transición Ecológica cuenta este año con 56 helicópteros y aviones para la extinción de incendios. Son medios, recordabas, de refuerzo, porque la competencia sobre incendios es autonómica. Son los gobiernos regionales los que tienen que dotarse de medios humanos y materiales para apagar los fuegos, pero si las emergencias los desbordan, pueden solicitar el apoyo del Estado. Para eso son esas aeronaves de transición ecológica, pero este mes de agosto, según los datos a los que ha tenido acceso la cadena SER, solo Castilla y León ha concentrado el 45% de las horas de vuelo de esos medios de refuerzo estatales, de un total de 4.616 horas en 14 comunidades autónomas. 2.073 han ido a parar a Castilla y León, son casi el doble de las 1.200 que han correspondido a Galicia, la otra comunidad más castigada por el fuego este mes. Si nos fijamos en los datos de 2024, de nuevo Castilla y León encabeza la lista, más de 500 horas de vuelo, 200 más que Galicia, la siguiente con más intervenciones, y más que Extremadura y Aragón juntas, que son las dos que continúan el ranking. Desde 2019, según estos registros a los que hemos tenido acceso, Castilla y León ha sido siempre la que más horas de vuelo ha concentrado, excepto 2 años, 2020, el de la pandemia, y 2023, el de los incendios de Canarias. Y mientras es la comunidad que más horas de vuelo de esos medios de apoyo absorbe, la Junta lleva años sin reforzar sus propios medios aéreos de extinción. Ni siquiera lo ha hecho después de 2022, el año de los incendios de la Sierra de la Culebra. Desde entonces, y durante estos 4 años, su dispositivo ha sido el mismo: 22 helicópteros y un avión, ni uno más. Y esto se puede consultar en la propia web de la Junta, como apuntamos ya, Sastre, en cadenaser.com. Ese es el contraste. Es decir, Castilla y León concentra casi la mitad de las horas de vuelo de aviones y helicópteros del Estado en esta ola de incendios. Castilla y León no ha incrementado sus propios medios aéreos, los medios autonómicos de extinción, desde el año 2022, que es, como recuerda Marina, el año en que ardió la Sierra de la Culebra. A partir de ese episodio del incendio de la Sierra de la Culebra, hemos escuchado estos días a tantísimos vecinos, pero especialmente profesionales de la extinción, que nos decían una y otra vez que las cosas estaban igual en Castilla y León. Bueno, pues este dato que damos esta mañana. ¿La Junta qué dice, Marina? Pues lo mejor es escuchar directamente la respuesta, la que nos ha dado José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal. Somos la comunidad autónoma más grande y más forestal de España, que además tenemos una estrategia de ataques contundentes cuando comienza un incendio. Es decir, movilizamos una gran cantidad de medios desde el inicio. Por eso demandamos, además de nuestros medios propios, los medios del Estado para intentar hacer ese primer ataque de forma contundente y conseguir que el incendio quede en un conato, es decir, en una superficie menor de 1 hectárea. Hemos contrastado con bomberos profesionales este argumento del ataque contundente del que habla Arranz para dejar, decía, cualquier fuego tan solo en un conato, y lo que nos explican es que un conato es eso, un conato, no un incendio forestal como tal, y que con un conato no se solicitan medios de refuerzo estatales, que en ese caso no hay ni nivel 1 de emergencia, el primero en el que, según el Real Decreto por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, de nuevo un nombre largo, pero es importante ir a la normativa. Bueno, pues según ese Real Decreto, la situación uno es la que puede requerir que la comunidad autónoma solicite medios de refuerzo del Estado. Sobre por qué no han ampliado sus propios medios aéreos autonómicos, sobre eso la Junta no nos dice nada.
Bueno, pues nada, esperemos a ver si a lo largo del día tenemos alguna respuesta. Marina, muchas gracias. Gracias. Completo nuestro abierto de esta mañana. Ruth Ferrero, buenos días. Hola, buenos días. Y en Barcelona, a ver si ahora sí. Joan Subirats, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Joan. Pues mira, contigo voy a empezar porque hace días que no nos escuchamos, que no te escuchamos, y nos parece muy importante a partir de esta noticia, de este dato que damos esta mañana, sobre todo el contraste. La comunidad que concentra casi la mitad de las horas de vuelo es la comunidad que desde aquel fatídico incendio de la Sierra de la Culebra, sin embargo, no ha incrementado ni uno solo de sus medios autonómicos de extinción. Y nos parece muy importante, Joan, porque ahora iremos a la parte del debate político, del debate partidista o de interés partidista. Pero aquí hay que distinguir muy claramente entre las críticas políticas a la gestión, pero sobre todo lo que se hace, lo que se invierte en extinción y en medios propios para evitar que pase lo que ha pasado este verano. Sí, yo el otro día, me parece que fue ayer, oí la noticia de que la Xunta de Galicia acaba de convocar 350 plazas de bomberos autonómicos, ¿no? Para el servicio de extinción de incendios de la comunidad, ¿no? Y lo ha hecho, salió en el boletín oficial de Galicia hace un par de días, creo. Bueno, esto es reconocer, digamos, ahora que los medios son insuficientes. En el caso de la noticia que comentamos de Castilla y León, el hecho de que se haya concentrado tantos medios aéreos estatales en la extinción de incendios de Castilla y León pone de relieve, digamos, la falta de capacidades técnicas, no digamos de discurso político, que esto es otra cosa. La falta de capacidades técnicas para poder realmente tratar de resolver problemas cuando surgen, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema más de fondo, ¿no? Que es hasta qué punto algunos gobiernos de comunidades autónomas se creen realmente en la importancia y la significación de las administraciones públicas a la hora de tratar de resolver los problemas de la gente, ¿no? Si tú tienes un nivel de desconfianza hacia lo público, piensas que es mejor, digamos, trabajar digamos, con externalización de servicios públicos, contando con empresas que puedan, digamos, acometer este tipo de tareas con menos costes para todos, a lo mejor luego te encuentras con que, pues claro, si la prioridad está en el ahorro de recursos y en la no consideración de estas capacidades técnicas de la propia administración, te encuentras luego en situaciones como las que estamos comentando, ¿no? Es una parte, una vertiente, digamos, Ruth, que ha aparecido en otras tertulias que hemos tenido. ¿Hasta qué punto la concepción de lo público, la privatización de algunos servicios está también en el trasfondo y en los resultados de esta gestión? Sí, yo creo que como decía la Subirats, se trata de ver cuál es la concepción de modelo de gestión pública que tiene cada uno de los partidos involucrados. Y en el caso de algunas comunidades autónomas, lo que hemos visto es que en lugar de considerar una inversión las labores de prevención, lo han considerado un gasto, ¿no? Además de otras cuestiones que tienen que ver con creerte o no creerte, pues los efectos directos de cambio climático y demás, ¿no? Pero la cuestión de la prevención se ha dejado en un segundo nivel como si fuera una cuestión de gasto y no de inversión para mantenimiento del propio patrimonio de esas comunidades autónomas. Y yo creo que en esa narrativa podemos distinguir tres ejes sobre los que hacer un análisis de la situación. Primero, esas carencias sobre la prevención, ¿no? Es que se suman además a la privatización y la externalización de los servicios dentro de ese paraguas, ¿no? de ese modelo de gestión pública que aboga efectivamente por menos Estado y más mercado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahí en esa línea me parece muy interesante una investigación que saca hoy el Diario Público, que habla sobre las empresas condenadas por el cártel del fuego, ¿no? De una sentencia de febrero de la Audiencia Nacional condenándolas, ¿no? por prácticas deshonestas, vamos a ponerlo así, porque está recurrida la sentencia. Yo recomiendo muy fervientemente que leáis esa investigación porque da algunas claves también en torno a cómo se ha privatizado y cómo operan, digamos, estas redes. El segundo término creo que me parece significativo cómo se utilizan en términos partidarios las situaciones de crisis. Lo hemos visto
en las distintas crisis que hemos tenido en el último año. Dana, apagón y ahora incendios. Y por último, y termino con esto, cómo se articula una narrativa desde la oposición para generar aún más caos, ¿no? Sobre la incompetencia del gobierno, sobre, ¿no? una suerte de hipérbole discursiva absolutamente por todo, que además deja de lado, digamos, las propias responsabilidades en términos competenciales que tienen algunas comunidades autónomas, ¿no? Que tienen las propias comunidades autónomas. Este debate, que yo decía, entre lo público y lo privado, precisamente la última vez que lo tuvimos, Víctor, lo tuvimos contigo. Sí, efectivamente, lo tuvisteis conmigo. Y bueno, yo creo efectivamente que hay que invertir muchos recursos. Lo que no estoy convencido es que siempre haya que invertirlos necesariamente en plazas, por ejemplo, de bomberos que tengan que, como decía Joan, pues publicarse en el boletín oficial y que a veces puede tardar mucho tiempo. Desde que se hace una previsión de que necesitas un cargo público en una administración pública hasta que efectivamente contratas una persona, de media suele pasar entre 1 o 2 años. Eso no es un plazo suficiente y a veces tienes que recurrir pues bueno, a soluciones de emergencia como las empresas privadas. El problema yo creo que es la precariedad que sufren los trabajadores de las empresas subcontratadas, que lo hemos visto, esto es absolutamente inaceptable, pero que también pues sufren pues muchos trabajadores forestales, por ejemplo, de empresas públicas, al menos en algunas empresas públicas, con lo cual yo creo que es un problema de precariedad en general. Yo no soy un experto en cómo deben dividirse las horas de vuelo de los helicópteros, porque para empezar la superficie en kilómetros cuadrados de Castilla y León es mayor que la de Galicia, Asturias y Extremadura juntas. Pero embargo, evidentemente algo ha fallado. Sí. Claro. No, digo que ha tenido más hectáreas quemadas Castilla y León que Galicia, pero la diferencia son 150.000 según Copérnicos en Castilla y León y 105.000 en Galicia. Gracias por la precisión, pero puedes que estuvieran más o menos concentradas. En todo caso, José Luis, estoy estando de acuerdo contigo porque yo creo que algo ha fallado en Castilla y León. El Partido Popular gobierna ahí desde el año 1987, antes de que existiera el Partido Popular como tal. Por lo tanto, no puede escudarse en su antecesor. Y el problema de los incendios no es de este año. Es que en Castilla y León han tenido problemas de incendios muy graves. En Ávila, recordad, en el 21, la Sierra de la Culebra en el 22. Son incendios devastadores en hectáreas y también que han ocasionado la muerte de muchas personas. Y las críticas no son solo inversiones, que las críticas, si os habéis, bueno, como hemos visto muy bien en la cadena SER a lo largo de todo este verano, las críticas son a todo, es a dejadez en la previsión, a descontrol en los recursos, contradicciones en las órdenes, precariedad en las condiciones laborales, escasez en la inversión, aunque Mañueco se escuda diciendo que Castilla y León ha invertido más que otros. Y las críticas son de todo y de todas las personas, porque desde La Bañeza en León a Valladolid ha habido protestas y manifestaciones. No ha ayudado, por supuesto, a Castilla y León el gobierno con Vox, y tampoco ha ayudado pues el consejero de Medio Ambiente, que echaba la culpa, recordemos, hasta hace muy poco al ecologismo radical. Y como comentaba Ruth, me gustaría utilizar esto para una reflexión sobre algo está fallando en la gestión nacional de las emergencias. No se nos da bien, no se nos dio bien la Dana, no se nos han dado bien los incendios. Si me apuras, también el COVID, hubo más conflictos, desde luego, entre administraciones públicas que en muchas democracias, con la excepción de Donald Trump en Estados Unidos, pero claro, Trump estaba ahí de presidente y ahí sí que hubo muchos conflictos entre los estados y el presidente, pero aquí también hubo otras comunidades autónomas. Y yo creo que el Estado autonómico es una bendición y que la alternancia política dentro de un mismo nivel, o sea, el hecho de que en España tengamos a Ayuso en Madrid y a Illa en Cataluña, creo que eso, Ayuso e Illa, es una maravilla, porque podemos comprobar qué funciona mejor, podemos comprobar en política de vivienda, podemos comprobar incluso también en gestión de incendios, si puedes contratar o subcontratar más o menos a las empresas. Y el problema, y aquí es lo que creo que hay que invitar a la reflexión, es cuando hay una divergencia de color político entre el gobierno, en este caso el gobierno de la Nación Socialista, y gobiernos de las comunidades autónomas populares. Ahí yo creo que el modelo autonómico que tenemos en estos momentos no es una bendición. No diré que es una maldición, pero sí que diré que deberíamos orquestar otros mecanismos para tratar de coordinar mejor las ayudas. Yo creo que no podemos depender de que un presidente de una comunidad autónoma con un membrete oficial envíe una carta un 15 de agosto por la noche, o un fax o un burofax al ministerio, para que desde el ministro del Interior se active, pues en este caso Protección Civil, la UME, etcétera. Yo creo que debe haber una mayor conexión a nivel técnico y no depender tanto en las conexiones o la comunicación política entre administraciones que son de distinto color. El Abierto. SER Podcast.
Abierto de miércoles 27 de agosto con Joan Subirats, Víctor Lapuente y Ruth Ferrero, que me pedía el turno de palabra para replicar a Víctor. Pero antes, déjame incorporar a Javier Bañuelos. Hola, Bañu, de nuevo. Buenos días, Astre. Que estuvo ayer siguiendo esa comparecencia en el Senado de Margarita Robles. Recordemos, cuando la ola de incendios todavía está activa, esta mañana contábamos nada más empezar el programa, cómo se complica la situación en varios puntos de León y de Zamora, de Asturias y también en concreto en la provincia de Lugo, dentro de Galicia. El Partido Popular fuerza estas comparecencias, aprovechando la mayoría absoluta que tiene en el Senado, antes incluso que empiecen a comparecer los presidentes autonómicos. Mañueco lo hará este viernes, Rueda lo hará en Galicia el próximo día 9 de septiembre, y allí es donde Margarita Robles responde a las críticas del Partido Popular, que le acusan sobre todo, Bañuelos, de falta de medios, de que el gobierno no ha dado a las comunidades todo aquello que pedían. Sí, Sastre, un vídeo de 52 minutos que la ministra proyectó ayer con todos los tweets de su ministerio suavizó los ataques de PP y Vox, críticas del Partido Popular por Dios, no, hasta vamos que su a intentar líder... recuperar la comunicación con Bañuelos. En lo que lo mejoramos esa línea, Ruth. No, simplemente no era para completar algo de lo que planteaba Víctor. Yo, en mi opinión, no se trata ahora mismo de una cuestión de coordinación en las ayudas. Es decir, a nivel técnico, sí parece que ha habido una cierta fluidez. El problema aquí está en el contexto de polarización y la utilización partidaria que se hace de cómo se solicitan las ayudas, cómo se solicitan los efectivos, si llegan o no llegan. Fijémonos que incluso algunos de los efectivos que se han solicitado no han sido utilizados en el terreno porque no había medios para poder ponerlos en marcha, por ejemplo, en Galicia. Por tanto, está muy bien hacer ese análisis de la política pública, es decir, y de cómo funciona el Estado autonómico en temas de coordinación y de cooperación entre comunidades autónomas y el Estado, pero en mi opinión esto ahora es absolutamente secundario, porque el debate político no está en eso, sino que está en exagerar algunas otras cuestiones, como hemos visto en la comparecencia, por ejemplo, de Margarita Robles, que puso negro sobre blanco todos los efectivos que se habían mandado, la inexactitud a la hora de solicitar esos efectivos por parte de las comunidades autónomas, que lo hinchaban absolutamente todo, incluso pidiendo más efectivos de los que había realmente en toda la Unión Europea. Por tanto, sí. Iba a decir que el tema también, a pesar de que esa distinción es significativa, que lo han hecho tanto Ruth como Víctor, el hecho de que hay una distinción entre lo político y lo técnico, lo cierto es que en general lo que estamos comprobando desde las crisis de COVID, Dana y ahora incendios, es que hay una falta de lealtad federal, digamos, a pesar de que no somos un Estado federal, somos un Estado cuasi federal a nivel, digamos, de distribución de competencias. Faltan estructuras de articulación federal, faltan lógicas de lealtad federal, y esto, que parece así muy digamos, alejado de los problemas reales, es lo que acaba, digamos, haciendo que se pongan por delante los problemas de la gente que no el conflicto de competencias. Y lo que estamos viendo constantemente ahora es una lógica de conflicto de competencias negativo. Esto no es mío, esto te toca a ti. Y no hay una lógica que es la que, de alguna manera, un ciudadano agradecería, que es la lógica de vamos juntos a trabajar. Y es cierto que si miras, como decía ahora Ruth, lo que ha pasado estos días, está lleno de bomberos de otras comunidades autónomas, digamos, ayudando en los incendios. Por lo tanto, a nivel, digamos, de lo que es la camaradería de bomberos, esto está planteado. Lo que falta es que haya una camaradería en momentos graves entre políticos que den la sensación de que les preocupa algo conjunto, más que, digamos, aprovechar la situación para capitalizar políticamente el desgaste del otro, ¿no? Vamos a hacer la foto exacta del punto político, porque he recuperado a Bañuelos. Javi, me decías que esa comparecencia de ayer en el Senado la empezó Margarita Robles proyectando un vídeo de casi una hora. Sí, un vídeo de 52 minutos que ni siquiera suavizó los ataques de PP y Vox, críticas, decía, del Partido Popular por escatimar medios, hasta que su líder, dicen, impuso orden en esta gestión. O sea, todo lo que decía el presidente Feijóo, todo lo que decían los presidentes autonómicos era un sinsentido y era una provocación al gobierno, pero empezó a funcionar a partir de ese momento. Bueno, de Vox la ministra tuvo que escuchar un tono Sastre, eso sí, bastante más bronco.
esos fuegos los provocan ustedes con sus nefastas políticas de prevención y con sus nefastas políticas ideológicas. Señora Robles, no venga aquí a mentirnos, porque conmigo va lista. Pero lo cierto es que PP y Vox se quedaron bastante solos, incluso grupos como el BNG le afearon a Feijóo su polémico registro de pirómanos. Esa medida lo creó Feijóo en la ley de 2012, cuando era presidente de la Xunta, pero el gobierno gallego nunca llegó a crearlo, quedó metido en un cajón. Bueno, a mitad de este fuego cruzado, la ministra de Defensa reprochó sastre a las comunidades que no invierten lo suficiente en prevención. Yo no voy a dar lecciones a las comunidades autónomas. Ahí tienen a sus brigadas forestales, ahí tienen sus pilotos, sus horas de vuelo, ahí tienen sus montes. Es su obligación hacerlo y desgraciadamente no lo están haciendo. La ministra Robles además acusó a Feijóo de haber orquestado una estrategia para desmontar la coordinación que existía con las comunidades. Así culminó Sastre esta primera ronda de comparecencias que hoy va a continuar con la ministra de Transición Ecológica, Sara Gese. Lo que explicó Robles en la Cámara Alta es eso, que Mañoco, por ejemplo, pidió 1.000 soldados, pero que luego había medios que enviaba el ejército y que no se utilizaban. Ya contamos aquí en su día lo que ocurrió en ese municipio de León, donde se habilitó una carpa a la que luego no fue nadie, que hubo, dijo la ministra, unos 20 helicópteros que días después no habían despegado y que se pidió, por ejemplo, habituallamiento en carpas para 200 personas y habían ido 22. Bañuelos, hasta luego. Un abrazo. Víctor. Bueno, yo creo que, completando lo que decían también en línea con lo que decían Joan y Ruth, ¿no? Todos los políticos acusan al otro de polarizar, de politizar, y se presentan ellos como adalides de las soluciones técnicas, pero todos incurren en politizar y polarizar. No todos con la misma intensidad, pero sí todos con la misma intención, que es utilizar la tragedia para arañar votos al adversario, y el único que está arañando votos, por cierto, es Vox, que ya está rozando el 17% en algunas encuestas. El máximo es Bendodo, cuando llamó pirómana a la responsable de Protección Civil, o Tellado ayer hablando de que es una hooligan a favor del PSOE. Pero yo creo que ayer tampoco me gustó mucho la comparecencia de la ministra. Creo que el Senado no es el lugar para ver vídeos de 50 minutos con los mensajes del Ministerio que ha publicado en la red social X. Esto además yo creo que lo deben desaconsejar incluso las autoridades médicas para los jóvenes, para que no se vuelvan adictos a las redes sociales. Y en segundo lugar, yo tampoco creo que el Senado ahora no es lugar para dirimir dónde tenía que estar un helicóptero o una cocina móvil. Esto debe resultar de una auditoría o de una evaluación de la reacción de las administraciones hecha por profesionales. Yo no sé si en una situación de emergencias con necesidades cambiantes de forma repentina, que un retén esté unas horas en una gasolinera es ineficiente. No sé cuán eficiente se puede ser en esos casos. No sé si se puede estar todo el rato utilizando 100% los recursos sin esperas. No sé si es más eficiente que esté en la gasolinera a 4 kilómetros de un incendio parado, que es algo que puede provocar mucha molestia, o a 400 kilómetros en el cuartel de Albacete. Yo no lo sé. Yo no sé si todas las cocinas preparadas para 200 personas deben servir a 200 personas siempre. Yo necesito elementos de comparación. Necesito saber cuál es la manera más eficiente de utilizar esos recursos en ese momento, y a mí no me lo proporcionó, al menos lo que yo vi de la comparecencia de la ministra. Tampoco me gusta pues algunas de las insinuaciones que dijo, ¿no? Que le dijo pues que le sorprendía la petición de todas las comunidades autónomas a partir de una determinada hora el 15 de agosto, y yo creo que de nuevo podemos utilizar argumentos tanto de los unos como de los otros, ¿no? Y el Partido Popular también puede esgrimir que a lo mejor Protección Civil estuvo lenta a la hora de reclamar ayudas, esos bomberos de los que hablaba Joan, a otras comunidades autónomas. No lo sé, yo creo que no es el momento para hacerlo, pero sí que me da, pues la verdad es que me avergüenza un poco este espectáculo político en el que se ha convertido un problema tan serio como es el de los incendios a corto plazo, y a largo plazo el problema de la emergencia climática, aunque quizás ese deba ser tratado de una manera independiente por su propia envergadura, ¿no? Lo que pasa, Víctor, dices, responsabilidades de todos los partidos, seguro que no todas son las mismas responsabilidades, pero entonces la alternativa, ¿cuál? Es decir, sé cuál es el resultado, que es este que dices, ¿no? Que se genera, a poco que mires la actualidad política con un poco de distancia, que es como se observa, porque si no, pues no sé qué efectos puede producir incluso, te llega este ruido. Y por tanto dices, bueno, es que todos los partidos están acabando siempre el mismo debate, siempre están igual y demás. Pero pero es que habrá que ir puntualizando las cosas. Es decir, ¿tenemos un sistema complejo políticamente? Bueno, pues entonces habrá que explicar esa complejidad, que yo creo que todos entendemos muy bien. No hace falta ser un politólogo para entender que este es un Estado autonómico que nos dimos en el 78, que se basa en el reparto de competencias. Y entonces
de acuerdo en decir, cada uno tiene su responsabilidad y unos más que otras, pero luego al final el resultado es que todo es un ruido y todos son iguales. Es que no sé cuál es la alternativa, Víctor, entonces, para explicarlo bien. Es decir, si no queremos el trazo grueso, hay que ir explicando. Tú dices, hombre, para mí no es llamativo que no es llamativo que lleguen 3 cartas simultáneas el 15 de agosto, cuando llevaban lo peor de los incendios varios días quemando, y que lleguen simultáneamente a la vez pidiendo a las comunidades una lista, en algunos casos concreta, excesiva seguramente, y en otros casos ambigua, pidiéndolo en ese momento después de que el líder nacional del partido hubiera dado un mensaje concreto de aquí faltan medios. Sí, y lo criticamos esto la semana pasada o la semana anterior en el abierto. Yo el problema que veo aquí es evidente. Yo no sé cuál es la solución. Desde luego, la solución seguramente no tiene que ser cambios legislativos. Ya tenemos suficientes leyes en este país, como comentaba Joan. El problema es aplicarlas. El problema no es la elaboración legislativa, sino la implementación ejecutiva de muchas de estas leyes. Y falta un espíritu de solidaridad, que, por cierto, está en el artículo 2 de la Constitución y que afecta, lo estamos viendo en todos los temas de hoy, en el reparto de menores, en el tema de los incendios. Falta una solidaridad entre las comunidades autónomas. Pero por eso precisamente, para las emergencias, seguramente lo que podemos hacer es depender de este tipo de cartas. No podemos depender. Yo creo que tiene que haber una comunicación y la creación de un consejo independiente, de un organismo autónomo formado por los técnicos de protección civil de las comunidades autónomas y del Estado, que decidan pues si pedir esos 1.000 helicópteros, esos 1.000 soldados o esos 30 helicópteros por otros medios. Yo creo que esa es la solución, y no quiero enfatizarla demasiado porque parece que estoy buscando una solución tecnocrática. No estoy buscando una solución política, un marco para que sea una solución política, porque esas decisiones son también políticas. Déjame que ahora... Sigo después, Víctor, sigo después, porque si no se me va a ir el tiempo encima. Simplemente, sí que quiero matizarte un dato, porque hemos actualizado la cifra de Copernicus a 18 de agosto. Las hectáreas quemadas a 18 de agosto, insisto, en Galicia fueron 156.000 y en Castilla y León 149.000. Por lo tanto, la comunidad que más hectáreas quemadas tenía, de acuerdo con estos datos y la última actualización del 18 de agosto, es Galicia. Aún así, fue Castilla y León donde hubo más horas de vuelo de esos medios del Estado. Margarita Robles, ministra de Defensa, buenos días. Buenos días. Déjeme empezar esta conversación preguntándole por el Estado si tiene alguna noticia de los 2 soldados de la UME heridos ayer. Bueno, son del Ejército de Tierra. Uno de ellos está en casa, está bajo vigilancia médica para en casa. El otro sigue ingresado, está muy grave, está intubado en la UCI. Vamos a ver la evolución a lo largo del día de hoy. Y los médicos no se atreven todavía a señalar, esperemos que evolucione favorablemente, pero ayer tuvo una intervención quirúrgica, hoy probablemente le tengan que hacer otras, y como digo, está en la UCI intubado. El otro herido está en casa, pero sometido también a vigilancia médica. Y hablamos de estos 2 heridos del Ejército de Tierra, no me puedo olvidar de los 8 quemados que hay de la UME también en recuperación con otro tipo de heridas. Ha sido una lucha contra los incendios muy dura, muy fuerte, en la que la UME, el Ejército de Tierra, todos los ejércitos pues lo han dado todo y lo siguen dando todo, porque en este momento pues todavía están trabajando en 8 incendios. Es verdad que las condiciones meteorológicas son mejores, pero están en 8 incendios. Pues por ejemplo les preocupa el incendio de Garaño en León, o el incendio de Porto en Zamora, y la proximidad de poblaciones pues como San Cipriano o Losadilla. Sí, parece que además que hay algunos que se están reactivando, que es una constante que hemos visto también estos últimos días. Efectivamente, lo hemos dicho muchas veces durante este tiempo, aparte de las incidencias climáticas del enorme calor que ha habido, consecuencia clarísima de este cambio climático que vivimos, pero este fuego tiene unas características especiales, de tal manera que en ocasiones, cuando se pensaba que un incendio estaba más o menos controlado, como consecuencia de los cambios del viento, ha vuelto a reavivarse. Tenemos la esperanza, la confianza de que las condiciones climatológicas pues puedan ayudar y empezar ya la reconstrucción, porque es mucho el dolor y el sufrimiento de todas las personas que se han visto y se
siguen viendo afectados por los incendios. Ministra, dicho lo cual, permítame que situemos algunas de las cosas y que expliquemos, que le pregunte por algunas de las cosas que estábamos comentando ahora en la mesa del Abierto y que han ocurrido estos últimos días. Antes de ir incluso a lo que ocurrió ayer en su comparecencia en el Senado. Usted hace unos días apeló a la conciencia de los presidentes de las comunidades más afectadas, Extremadura, Galicia y Castilla y León, y les pidió que dijeran la verdad. ¿A qué se refería, ministra? ¿En qué están mintiendo? Bueno, yo lo que dije, lo expliqué ayer en el Senado. Mire, hasta el día 15 el trabajo que había entre los equipos técnicos de las comunidades autónomas, que yo quiero felicitarles porque han hecho un esfuerzo enorme físico, mental, de tomar decisiones. Los equipos de emergencia, pero también las brigadas forestales poniendo en riesgo sus vidas. Hasta el día 15 se estaba trabajando con las dificultades que había, con la imposibilidad en muchas ocasiones de poder atacar directamente el fuego, con una coordinación y con una coordinación razonable, porque muchas veces pues hay diferencias de opinión de cómo hacer frente a los incendios. Es curiosamente el día 15 cuando aparece el señor Núñez Feijóo haciendo unas peticiones que las comunidades autónomas saben que no respondían a las necesidades ni el trabajo que estaban realizando. Y yo lo he dicho, creo que no vale todo. A mí me gusta poner en valor el trabajo, y lo dije ayer en el Senado, que hacían los técnicos de las comunidades autónomas. Y cuando hay una interferencia política, como en el caso del señor Núñez Feijóo, que tenía un único objeto, criticar al gobierno, criticar al presidente del gobierno, yo eso es lo que les quería que dijeran, claro, cómo se estaba trabajando con absoluta coordinación, cómo evidentemente sus medios técnicos trabajaban con las disponibilidades que tenían, que efectivamente no son muchas porque no se invierte, porque no se prepara. Pero cómo el ejército, la UME, las Fuerzas Armadas, el ejército de tierra, el ejército del aire se estaban volcando. Por eso, francamente, oír aquellas declaraciones del señor Núñez Feijóo, yo les pedía que contaran la verdad de lo que estaba pasando hasta el día 15. Pero esa coordinación, ¿en qué consistió? Porque en su comparecencia de hace unos días, Alberto Núñez Feijóo lo que dijo es que, por ejemplo, el envío de medios de las comunidades lo coordinaron los presidentes del PP en su grupo de WhatsApp. Los presidentes que tiene el Partido Popular de varias comunidades decían vamos a enviar tantos medios, y que eso lo coordinaba el PP en ese grupo de WhatsApp. Esa coordinación, por ejemplo, de medios autonómicos, ministra, le pregunto en concreto, ¿en qué consistió? ¿Cómo la hizo el gobierno? Es que el señor Núñez Feijóo, yo quiero creer que es desconocimiento, no es otra cosa. Es que las competencias en los supuestos de emergencia corresponden a las comunidades autónomas y, por tanto, a los presidentes. Ellos son los que tienen que activar el nivel 2 y ellos son los que tienen que pedir a la UME y, por tanto, al ejército que intervenga. Es que lo que decía era una obviedad. Yo quiero pensar de verdad que es un desconocimiento, que no lo hace con ninguna otra finalidad. Y hay que decirlo clarísimamente. Las emergencias corresponden solo y exclusivamente a las comunidades autónomas. Cuando las comunidades autónomas ven que no llegan, que no pueden, lo que hacen es activar a la UME. Inmediatamente, yo ayer tuve especial interés en que la gente viera cómo en el mismo momento que se las activaba, la UME, acompañada de todos los medios del ejército, acudía. Claro, si usted me está diciendo que el señor Núñez Feijóo decía que los presidentes se coordinaban por WhatsApp, cuando los presidentes, que era su responsabilidad y su competencia, tenían que estar en primera línea dirigiendo la forma de actuar, pues francamente todavía me sorprende. No, pero se refería más a, por ejemplo, el envío de Madrid, por ejemplo, el envío de otras comunidades para ayudar a esas comunidades. A eso se refería, y por eso le pregunto si ahí, que es una cosa entre comunidades, no es el gobierno quien tiene que canalizar cuántos medios se envían de cada territorio, de los no afectados a los afectados. En absoluto, cada comunidad autónoma es diferente, cada comunidad autónoma tiene unos medios. Es decir, yo ayer ponía un ejemplo de comunidades autónomas como Andalucía o como Aragón, que durante todo el año invierten en prevención. Hay otras comunidades, como las que han sido objeto de estos incendios, que no invierten para nada durante todo el año. Entonces ellos son los que tienen que primero pedir la activación del ejército, y ellos sabrán cómo se coordinan. Son ellos con otras comunidades autónomas. Lo más importante es que hay que asumir responsabilidades. No se hizo en la Dana, no lo hizo la comunidad autónoma, no lo hizo la Generalitat Valenciana y no lo ha hecho en los incendios. Y para tapar esas omisiones, que es verdad que son escenarios durísimos, escenarios que probablemente no se puedan abordar de ninguna manera, como en el caso de muchos incendios. Pero hay que tener la responsabilidad de asumir las competencias y de asumir las responsabilidades. Por tanto, el Gobierno de España
ha estado en todo momento cumpliendo con su obligación. En el caso que afecta al Ministerio de Defensa, inmediatamente que se ha pedido la activación de la UME y de las Fuerzas Armadas, hemos estado con la mayor rapidez. Yo tuve especial interés ayer en poner un vídeo que a algunos les sorprendió porque duraba 1 hora. Bueno, 1 hora es un resumen de lo que se ha hecho durante 20 días por parte. Y creo que es importante que las comunidades autónomas asuman sus responsabilidades y, lo más importante, no cuando llega el incendio, no con esos WhatsApps a los que usted me dice, durante todo el año, porque los incendios se apagan invirtiendo en prevención durante todo el año. Y hay muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que no lo hacen. Por cerrar este episodio, por tanto, a su juicio, si una comunidad, si Valencia, si Madrid, si Cataluña quieren enviar más medios, eso lo tiene que gestionar cada comunidad según lo que necesite. El gobierno ahí no tiene que intervenir. Cada comunidad es la responsable y la que tiene competencias. Y el Gobierno de España, en cuanto se le pide, porque el Gobierno de España no tiene competencias. Vamos a ver si nos sentimos orgullosos del marco constitucional que tenemos y de las competencias que tienen las comunidades autónomas. Eso es muy importante. Y evidentemente, para eso está la Ley Reguladora de Protección Civil, que para casos de emergencias tremendas, como las que ocurrió en la Dana o como las que ha ocurrido ahora, pues pide que se eleven los niveles. En este caso, las comunidades decidieron los niveles 2. Pero en lo que refiere a la UME y a las Fuerzas Armadas, en el mismo momento en que se activa el nivel 1-2, salen y están dándolo todo, como usted ha dicho, sí, pues con ese riesgo para sus vidas y su integridad, que además lo hacen con total generosidad, como no puede ser de otra manera. Y de verdad, déjeme que elogie también a los equipos técnicos de las comunidades, porque ellos cumplen lo que les dicen sus jefes, que son los que tienen la responsabilidad dentro de las comunidades autónomas. Sí, la gestión fue, a su juicio, ineficaz de las comunidades, o lo han gestionado mal, que son cosas que me acaba de decir en la entrevista. ¿Por qué no se plantearon subir al nivel 3 para, desde el Gobierno central, tomar el mando de la gestión de la emergencia? Bueno, yo no puedo entrar a decir lo que han hecho las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma sabrá lo que tiene que hacer. Yo espero que, igual que el Partido Popular, con mucha urgencia e incluso con un cierto tono de superioridad, decía que nos iba a sacar a los ministros de vacaciones para ir al Senado cuando llevábamos trabajando encima de los incendios muchísimo tiempo, vayan a los correspectivos parlamentos autonómicos a dar cuentas y a dar responsabilidad. Quiero insistir mucho también, porque es importante, estos incendios tenían unas especiales características. En muchas ocasiones el ataque directo a los incendios no era posible, el ataque por vía aérea no era posible. Pero es mucho mejor ser honestos, ser sinceros, decir la verdad, que hay estas emergencias, estos cambios, consecuencia del cambio climático, que no tratar de no asumir las responsabilidades constitucional y legalmente establecidas en el marco de las comunidades autónomas, que querer desviar balones fuera. Ministra, disculpe, pero no me respondió a la pregunta. Lo que yo le preguntaba es por qué el Gobierno no decidió subir y aplicar el nivel 3. Porque no le corresponde al Gobierno eso. Si las comunidades autónomas entienden que son las responsables, que el nivel tiene que ser el nivel 2, nosotros no tenemos por qué entrar en unas competencias que son de las comunidades autónomas. Mire, es que los ciudadanos no entienden de estas tecnologías de nivel 2 o nivel 3. Saben y tienen que saber que en el caso concreto las comunidades autónomas, que son las competentes, deciden lo que deciden. Puede ser que por las razones que sean consideren que ellas están suficientemente preparadas. Ahí están los hechos, ahí está la realidad. Cada comunidad autónoma es distinta. Le vuelvo a decir, pongo el ejemplo de Andalucía, que ha tenido incendios importantes y como consecuencia de su labor de inversión durante todo el año y del trabajo que se venía haciendo años atrás, pues no ha tenido necesidad de acudir, por ejemplo, al Gobierno de España. Ministra, pero es que la Ley de Protección Civil sí contempla que el Gobierno pueda hacerlo. Dice, cuando la declaración de emergencia de interés nacional se realice a iniciativa del Ministerio del Interior, se precisará en todo caso previa comunicación con la comunidad autónoma o comunidades autónomas afectadas por medios que no perjudiquen la rapidez de la declaración y la eficacia de la respuesta pública. La ley sí les permite hacerlo. Hombre, pero lo que la ley no puede hacer es, la ley fija marcos genéricos. Usted mismo ha leído el marco de la ley. Puede, pero hay que ver cuál es la realidad. ¿Ha habido alguna sola de las comunidades autónomas afectadas por los incendios que se haya dirigido al Gobierno en esos términos? ¿Ha habido alguna sola? Porque si usted me estuviera diciendo que alguna lo pidió y el Gobierno no quiso, pero es que no ha habido ninguna.
O nos creemos el diseño que tenemos o no nos lo creemos. Y desde luego yo me lo creo. Y me lo creo firmemente. ¿Es usted partidaria de que siempre tenga que ser la comunidad la que pida la intervención del ejército? Es decir, que si una comunidad no ha llegado a pedir el nivel 3, está dentro del nivel 2, pero ¿ustedes creen que se tiene que enviar el ejército? ¿Sería usted partidaria de hacer una modificación legal en ese sentido? Mire, si las modificaciones legales son fruto del pacto de todos, pero al ejército hay que mirarle siempre complementaria y subsidiariamente. Lo hemos dicho muchas veces, el ejército está preparado siempre dentro de los marcos que establece la ley. Pero a los incendios se los tienen que combatir las comunidades autónomas mediante las labores de preparación durante todo el año. No se puede que cuando hay incendios ya, cuando no se ha invertido en prevención, cuando no se ha invertido en formación, decir, bueno, ya llegará el ejército, porque es obligación de las comunidades autónomas, por ley, esa ley a la que usted se refiere, tener todo lo necesario para combatir las emergencias. A veces no se podrá por la propia naturaleza de la emergencia que nos supera a los seres humanos, porque eso es así y lo tenemos que aceptar. Pero hay que poner el foco en quien tiene las competencias. Y las competencias, fundamentalmente, el tema más esencial y más fundamental es la prevención, la formación, la inversión en medios materiales y en medios personales. Había algún consejero, y ya lo saben ustedes, alguna comunidad autónoma que decían que si no había fuegos, ¿para qué se iban a invertir? Y luego pasa otra cosa que es muy importante, la formación. No cualquiera puede ir a apagar un incendio. En el caso del ejército va la UME porque lleva muchos años, mucho tiempo, muchos medios específicos. Estamos invirtiendo mucho en la UME. Y fíjese en ese plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa, una partida muy importante es precisamente para reforzar a la UME y a todos los servicios de emergencia. Yo creo que las comunidades autónomas es lo que tienen que hacer también. Por tanto, la ley está bien así, ¿no considera que haga falta cambiarla para que el ejército pudiera actuar de oficio sin llegar a ese nivel máximo de la emergencia? Mire, las leyes tienen, yo siempre lo he dicho, vengo del mundo del derecho y yo creo que las leyes se pueden modificar en cualquier momento, las leyes no es nada cerrada, pero tienen que ser fruto de un pacto de Estado, de un trabajo conjunto, en ningún caso de una imposición, no pueden ser fruto de coyunturas y de coyunturas que ponen de relieve que no se ha hecho el esfuerzo suficiente. Yo creo que ayer en el Gobierno hablamos de ese pacto de Estado para hacer frente a la realidad del cambio climático. Ese pacto de Estado, el Partido Popular, pues bueno, en fin, ya saben ustedes cómo lo ha recibido, ¿no? Ha propuesto unas medidas que bienvenidas sean, pero creo que las medidas no pueden ser fruto del oportunismo, de la ocurrencia, y sin duda las leyes son siempre modificables, las leyes son siempre abiertas, y yo le quiero decir, y déjame que se lo diga muy claramente, el enorme orgullo que tenemos que tener todos los españoles del ejército español. Del ejército que cuando llegan mal dadas en comunidades o cuando llegan mal dadas en muchos países del mundo, ahí está el ejército español. Por tanto, va a estar siempre disponible en lo que haga falta y en el tiempo que haga falta. Pero eso no puede ser un pretexto para que comunidades autónomas, en este caso, no cumplan con sus responsabilidades. Le quiero preguntar por algo que estamos contando esta mañana. Son datos del Ministerio de Transición Ecológica que dice que, ahora hablábamos de la gestión, usted me incidía mucho en lo que invierten las comunidades en prevención y extinción de incendios. Castilla y León ha concentrado casi la mitad de las horas de vuelo de aviones, helicópteros del Estado en esta ola de incendios, y la Junta de Castilla y León no ha incrementado sus propios medios aéreos, los medios autonómicos, desde que se produjo el incendio de la Sierra de la Culebra. ¿Qué reflexión le produce esta noticia, ministra? Bueno, yo creo que siempre cuando ocurre una tragedia, una desgracia, lo que hay que es sacar lecciones aprendidas. En el 2022 lo vimos ya cuando aquellos terribles incendios de la Sierra de la Culebra, de Tábara, etcétera. Y lo decía antes, hay que invertir previamente en prevención, en formación de las personas, en cuidar las condiciones de trabajo y retributivas de las personas que tienen que estar preparadas en su momento para cualquier tipo de emergencia. Tenemos que sacar lecciones aprendidas. Yo creo que es el momento, evidentemente, de que se asuman responsabilidades, pero tener una visión de futuro, ayudar a las personas que están sufriendo, que han sufrido a la reconstrucción, ayudar a los perjudicados. Ayer ya el Gobierno, el Consejo de Ministros, ha tomado unas medidas en ese sentido y, sobre todo, insistir mucho. Tenemos un escenario evidente de un cambio climático y ante ese escenario tenemos que estar preparados, sabiendo
sabiendo que en muchas ocasiones, como ha ocurrido con los incendios o también determinadas inundaciones, la mano del hombre no va a poder pararlas, pero sí va a poder disminuir y acentuar y disminuir los efectos. Por eso es tan importante que, yo lo decía antes, el Gobierno va a seguir invirtiendo en materia de emergencias, en seguridad y defensa, para más medios para la UME, muchos más medios también para el Ejército, y conviene que las comunidades autónomas, por favor, que no se pongan de perfil. Pero creo que ya es el momento de sacar lecciones, de aprender lecciones y ponernos todos codo con codo a ayudar a la reconstrucción y ayudar a las personas que lo han pasado y lo están pasando mal. El presidente de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco, ¿le avisó a usted antes de que iba a pedirle por carta 1.000 soldados y 30 helicópteros? Bueno, mire, yo cuando hay conversaciones privadas entre dirigentes autonómicos, yo hablo con muchísima gente, yo nunca hablo de mis conversaciones privadas. De las 50 medidas que ha planteado Alberto Núñez Feijóo, ¿no hay ninguna que les parezca oportuna o buena? Mire, yo no he tenido tiempo a leérmelas, supongo que las habrá, y además creo que es bueno si alguien tiene opciones y propuestas. Yo únicamente me he quedado porque quizá ha tenido el tema de las pulseras. El registro de pirómanos. Es el registro de pirómanos. A mí me parece jurídicamente es un tema mucho más que discutible. Sí que quiero poner en valor, por ejemplo, que en Galicia, ahora en este momento en Canarias, tenemos convenios con las comunidades autónomas para que haya labores de prevención, precisamente para la vigilancia de las zonas forestales. Yo creo que reforzar en las comunidades autónomas, reforzar los propios convenios con el Ejército, en su caso, como tenemos en Galicia, son labores importantes. Bienvenido todo lo que sea para aportar. Creo que esa idea del presidente del Gobierno del Pacto de Estado es algo en el que tendríamos que estar todos trabajando unidos al margen de cualquier posición política, porque nuestra obligación como políticos, como responsables públicos, es trabajar por y para los ciudadanos. Quiero aprovechar una última pregunta, ministra, que la tengo aquí que le pueda hacer la pregunta, porque estamos muy pendientes día a día del genocidio de Israel contra Gaza. Le quiero preguntar cómo va el plan de desconexión de armamento de España con Israel, si todavía hay alguna reparación o algún contrato que sea previo y que esté todavía en vigor y que mantenga alguna relación entre el Estado español e Israel en torno al armamento, o ya se ha roto cualquier tipo de relación. Decir una vez más que estamos absolutamente... No hay palabras para describir el drama que están viviendo. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Yo lo he dicho muchísimas veces, humanamente es insoportable lo que está ocurriendo. Creo que la comunidad internacional y siguiendo el ejemplo de España tenía que ser muchísimo más activa, y la posición de España desde el 7 de octubre es muy clara, y desde luego estamos con ese plan de desconexión sin ninguna duda. Margarita Robles, ministra de Defensa, gracias por su tiempo esta mañana. Un saludo. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Vamos a cambiar de asunto ya, pero sí quisiera, ya que hemos abrochado la conversación que teníamos con esta entrevista con la ministra Margarita Robles, alguna reflexión rápida. Subirach, empiezo contigo. Sí, yo creo que la reflexión vuelve a ser desde mi punto de vista, la falta de un sistema de gobierno compartido real y que funcione. Las lógicas son lógicas, fijémonos, ¿no?, lo que ha salido en la entrevista, son lógicas o bien de relación bilateral, comunidad autónoma, Estado, o articulaciones, digamos, de grupos de WhatsApp entre afines a un partido político, y en cambio nos falta capacidades de conferencias de presidentes que funcionaron al final, yo creo, positivamente en el caso del COVID. No funcionan a un nivel muy técnico las conferencias sectoriales, pero no hay una articulación multilateral, ¿no?, de carácter, digamos, de gobierno compartido. Antes hablaba yo de lógicas federales, y el sistema no tiene mecanismos para poder avanzar en ello. El Senado, que en otros países de estructura federal tiene esa capacidad, digamos, de trabajar con lógicas de ordenación territorial conjunta, aquí no lo tiene. Le llamamos Senado autonómico, pero de autonómico no tiene nada, ¿no? Y entonces, claro, resulta que constantemente es muy fácil pasar de un tema. Los temas de emergencias cada vez van a ser más, no van a respetar los límites territoriales.
ni los límites de los ayuntamientos, ni los límites de las comunidades autónomas. Ninguna frontera, por supuesto. Claro, no hay fronteras. Y entonces estamos ante procesos que requieren cada vez más esta línea. Y si pensamos que sobre la base de quítate tú para ponerme yo, o de que tú tienes la culpa, yo no la tengo, vamos a avanzar, yo creo que el desastre está servido. Víctor. Yo me gustaría hacer una pequeña precisión a lo que ha dicho la ministra. Ha dicho que Núñez Feijóo quizás peca de falta de conocimiento. Yo no sé si es eso o es exceso de experiencia, porque los incendios en Galicia, que él ya ha experimentado como presidente, es ahí donde ensayó esa tesis del terrorismo incendiario, ¿no? Y que es lo que está exponiendo ahora y generalizando al resto del Estado, tratando de poner el foco pues en que los incendios son intencionados, diciendo pues en una decisión, en una manifestación bastante cuestionable, que un porcentaje de más del 80% de incendios intencionados, cuando esto parece que no es cierto. Y lo que intentó hacer en Galicia y lo que está haciendo ahora es tratar de desviar de otras cuestiones políticas de fondo, ¿no? En Galicia pues se han discutido mucho, ¿no? Sobre el abandono del monte, sobre el tipo de vegetación, sobre si quieres madera fácil y si quieres dedicar el monte a la producción industrial, como se ha hecho en Galicia, y confías en los eucaliptos, pues seguramente ahí tienes un problema luego con los incendios. Esa estrategia le funcionó razonablemente bien en Galicia y creo que quiere hacer lo mismo. Y una pequeña cuestión, ha dicho la ministra que me parece muy interesante, y es algo que yo creo que deberíamos tener en cuenta todos, que la extinción de los incendios sea un problema técnico no quiere decir que no haya conflictos. Es lógico que haya muchos conflictos técnicos en una emergencia, porque son demandas repentinas, cambiantes e inesperadas. Entonces los técnicos de protección civil sobre el terreno lo ven de una manera y los que están en Madrid de otra. Razón de más precisamente para despolitizar la gestión de las emergencias, para que esto queda, una vez estamos en una dinámica de apagar los incendios de una emergencia, la política debe apartarse, debe dejarse en las manos de los técnicos. Luego la política tiene su sitio, como hemos dicho ahora, ¿no? La decisión de proteger el medio rural, la decisión hasta de la madera que tienes y los árboles que fomentas en un territorio, cómo los proteges y los medios que destinas a la prevención, eso es algo político. Pero una vez en una emergencia, yo creo que la política debe dar un paso al lado. Y hay algo, Ruth, que es verdad que inciden todos los técnicos, es decir, el otro día, por ejemplo, la UME explicaba que sus pilotos más experimentados, que sus representantes, sus exponentes más veteranos, nunca habían visto una oleada de esta fiereza, de esta voracidad, y que efectivamente nos estamos enfrentando a una situación que en absoluto ha pasado, ha remitido. Hoy mismo estamos contando, como lo comentaba antes la ministra, hay puntos en León, en Zamora, en Lugo, en esta ocasión en Asturias, en los que se reactivan incendios que parecía que ya estaban en otra fase. Claro, porque evidentemente el cambio climático no es responsable de los incendios, pero sí que es el tipo de incendios, estos incendios de sexta generación en los que nos estamos enfrentando, sí que son consecuencia de esa emergencia climática. Y también lo comentaba ahora la ministra, que era imposible apagarlos por aire o por tierra en determinados momentos debido a la virulencia que tenían y cómo se van reactivando y se van retroalimentando entre ellos, ¿no? Yo querría apuntar aquí una cuestión, y es que el Partido Popular, de la mano de Feijóo, lo que plantea son medidas de populismo punitivista. Es decir, la medida estrella, que es la de la pulserita, ¿no? Es claramente una medida que yo la enmarcaría dentro de ese concepto, ¿no? de ese populismo punitivo que ya hemos visto en otros lugares. Lo hemos visto en el Reino Unido con otra serie de medidas, lo hemos visto en Italia, en distintos lugares en los cuales pues se intenta, ¿no? generar una suerte de medida drástica para poder abordar una crisis cuando a todas luces esto no es eficaz, esto no va a resolver la cuestión de la coordinación entre comunidades autónomas, no va a resolver la cuestión de la coordinación entre las distintas unidades técnicas, de la asignación de recursos, sino que es desviar de nuevo, como decía ahora Víctor, desviar la atención realmente de la rendición de cuentas que tiene que dar cada uno, que es responsable de una serie de competencias, en este caso, ya digo, de las comunidades autónomas. Y simplemente hilando con algo que comentó antes también Víctor, yo soy de la opinión que en este momento, más que innovar en términos jurídicos, lo que tenemos que ser garantistas en términos jurídicos, es decir, aplicar lo que está en las normas, usar lo que hay, pero usarlo de manera a conciencia. Pues mira, voy a seguir yo del hilo que tú me dejas ahora, por seguir precisamente con el Partido Popular. Les decía a las 8 de la mañana que
acabábamos de leer el BOE que se ha publicado a las 7:30, como cada mañana. Y lo que publica el Boletín Oficial del Estado es el decreto que aprobó ayer el Consejo de Ministros, que fija los criterios para el reparto de los menores migrantes no acompañados. Saben que es la reclamación de, especialmente, Canarias, también Ceuta y Melilla, por cómo desaturadas están sus instalaciones allí. Nicolás Castellano, buenos días. Hola, José Luis, buenos días. Vamos a explicar, Nico, si te parece, para que podamos entender todos qué es lo que hace el Gobierno con esto que se publica hoy y que, por tanto, está ya en vigor, cómo se fija ese reparto y por qué se produce el malestar de las comunidades del Partido Popular. Digamos que esto estaba previsto en el calendario del Gobierno, que era fijar la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad. ¿Qué significa la capacidad ordinaria? Es decir, cuántos niños en total podrían entrar por número de plazas en cada comunidad autónoma, teniendo en cuenta una fórmula que el Gobierno publicó en este Real Decreto y que consiste en esto, que es dividir la población total de cada comunidad autónoma a 31 de diciembre del año pasado, es decir, del 24, por el consciente resultante de dividir esa población por el total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas que están atendidas por el conjunto del sistema de protección español. Con eso, la cifra que sale es aproximadamente 32,5 plazas por niño por cada 100.000 habitantes en el conjunto de las comunidades autónomas, y de esa división que ha hecho el Gobierno, ahora mismo hay 3 comunidades, lógicamente también por población, por su situación económica, por la renta per cápita, por el paro, por su esfuerzo previo de integración, es decir, cuántos niños tenían antes de esta división, y ahí lógicamente vuelven a salir las grandes en población. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades que más menores tendrían asignados potencialmente, es decir, donde más menores podrían ir, con casi 3.000 cada una de estas regiones, y después destaca también la Comunidad Valenciana o destaca Euskadi. A partir de hoy, José Luis, una vez ya publicado en el BOE, tienen que ser las comunidades saturadas, en este caso sobre todo Canarias y Ceuta, las que declaren la contingencia migratoria para pedir al Estado que se ponga en marcha estos traslados. ¿En qué consiste la contingencia migratoria? En triplicar la capacidad de acogida ordinaria, precisamente esta que se fija hoy en este decreto publicado. En el caso de Canarias, esa capacidad ordinaria queda fijada en 700. Vaya, hoy no tenemos prácticamente 5.000 Espera, Nico, niños, vamos a hacer una cosa, vamos a recuperar la línea, entre tanto, porque Nico ya va avanzando algunos de los argumentos por los que las comunidades del Partido Popular se oponen, porque dicen, hay comunidades que se libran aplicando estos criterios, que se libran, básicamente Cataluña y el País Vasco, que son las comunidades que dicen estas autonomías, bueno, porque allí no van menores migrantes y sí, en cambio, las comunidades del Partido Popular. Y eso ha hecho que estas autonomías vayan articulando y expresando el rechazo. Por ejemplo, lo hacía el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. No tiene sentido que en este reparto Cataluña prácticamente sea simbólica la acogida que hace, y el País Vasco prácticamente no existe. No tiene sentido que nosotros, que somos frontera sur de Europa, a 14 kilómetros del continente africano, no se nos considere frontera, y al País Vasco sí se le considera frontera. ¿Cuántos emigrantes entran desde Europa al País Vasco? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cuántos van en patera cruzando desde Francia al País Vasco? Ninguno. El argumento de Juanma Moreno. Escuchen el argumento y cómo lo expresó la consejera madrileña Fátima Matute. Y estamos absolutamente sobresaturados en cuanto a poder atender a estas personas, como digo, como se merecen, ¿no? Y son un problema para todo el mundo. Hay que atender a estas personas como se merecen, dice, y luego dice que son un problema para todo el mundo. Anoche, con Tallón, estuvo en Hora 25 la presidenta de Baleares, Marga Proens, y este era su argumento. Si de verdad quiere mandar estos menores de Canarias, que diga el Gobierno de España en qué espacios y que diga el Gobierno de España en qué condiciones están ellos dispuestos a asumir que podamos acoger a estos menores, pero que sea el Gobierno de España el que diga dónde y que diga en qué condiciones, porque aquí ya no hay centros. Por recuperarlo, Nico, justo en el punto en el que nos habíamos quedado y escuchando este argumento de Marga Proens, es decir, tú estabas explicando cuál es el criterio del reparto. Lo que ellos dicen es, bueno, que se mire también cómo estamos cada comunidad, ¿no? Sí, claro. En el caso de Baleares, por ejemplo, estaba dando las cifras. En el caso de Baleares, la capacidad de acogida que fija el decreto publicado hoy es de 410 niños y tienen ahora mismo, según decía anoche la presidenta de Baleares, unos 600. Esto no triplicaría su capacidad de acogida y no la habilitaría para pedir la contingencia migratoria y que se trasladen los menores a otras comunidades. De todos modos, lo que se ha dicho el Gobierno es que va a estar atento a cualquier circunstancia que se pueda generar no solo en Ceuta y Melilla o en este caso en Baleares, que es la ruta migratoria que más está creciendo. Pero una vez que Canarias y Ceuta, sobre todo, puedan pedir hoy, José Luis, esa contingencia migratoria, en teoría, y según fuentes del Ministerio de Infancia, que a partir de mañana se podrían comenzar con estos traslados. Lo iremos contando. Nicolás, gracias. Hasta luego. Ruth.
Sí, bueno, yo escuché ayer la entrevista que hicisteis en Hora 25, Hora 25 a Proens y realmente la sensación que tuve de esa entrevista es ambigua. Por un lado, la virulencia con la que rechazaba cualquier tipo de llegada de menores extranjeros no acompañados, mezclando lo que son menores extranjeros no acompañados que se tienen que regir por el interés fundamental del menor, prioritario del menor, frente a cuestiones que tienen que ver con la cuestión de extranjería. Eso lo primero. Y me sorprende que una responsable pública no distinga entre estas dos cuestiones, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco hay distinción entre lo que es la primera acogida y lo que son la capacidad de integración en Baleares, ¿no? Y en tercer lugar, me parece que una de las cuestiones que planteaba Proens es que Baleares estaba siendo objeto, digamos, de llegadas masivas, ¿no? Parece que desde Argelia están llegando pateras, pero la cuestión aquí no tiene que ver con algo que también planteaba una representante pública y que está más que demostrado empíricamente por todas las organizaciones internacionales que no funciona. Ella planteaba que lo que hay que hacer es cooperar con los países en origen, darles más fondos para evitar que salieran, digamos, esas personas de esos países de origen. Y esto está demostrado que no funciona de esta manera o con esta lógica, ¿no? De hecho, lo que se observa es que las personas que salen de los países de origen son personas que se encuentran en una situación no muy grave, de extrema vulnerabilidad, sino que tienen algún tipo de recursos para poder salir del país. Cuanto hay más incentivos para la cooperación al desarrollo y llega más dinero, hay gente que se encuentra en mejor capacidad para poder salir del país. Por tanto, esto es algo que me parece que es relevante sostener. Esto está todo empíricamente demostrado a través de informes de la OCDE, de otros informes que tienen que ver con las cuestiones migratorias. Y lo que estamos tendiendo es a mezclar los procesos y las dinámicas de la cooperación, las políticas de cooperación al desarrollo con las políticas de inmigración. Entonces, se pueden llegar a acuerdos con los países de origen y tránsito de las personas migrantes, pero tú no puedes forzar a esos gobiernos a otra serie de cuestiones. En el caso de Senegal, por ejemplo, lo que estamos viendo después de esa visita, ¿recuerdas que estuvimos aquí discutiendo sobre la visita del presidente del gobierno a Senegal? Bueno, pues el gobierno de Senegal, para intentar evitar que salgan las personas al mar arriesgando su vida hacia Canarias, lo que ha hecho es poner una orden de búsqueda y captura para que cualquier ciudadano senegalés que entienda que va a salir alguien en una patera, en un cayuco hacia Europa, lo denuncie, ¿no? Y se les da una recompensa, porque no hay una incapacidad por parte de algunos de los países de origen y tránsito de las personas migrantes para poder hacer ese tipo de control que les están exigiendo los países del norte global. Y esto es, por tanto, algo mucho más grande que el plantear que esto es una política de puertas abiertas, que hay que reforzar aún más el control fronterizo, etcétera. Se nos devuelve un poco al asunto del que hablábamos con los incendios. ¿En qué medida será posible sobre este asunto, que es el asunto sobre el que cabalgan las fuerzas de la ultraderecha en Europa y también aquí en nuestro país, es decir, un asunto en el que sabes que tiene una repercusión inmediata además en las encuestas? ¿Cómo es posible llegar a un entendimiento si ni siquiera ahora, en el reparto de pues más de 3.000 menores migrantes, estamos hablando de niños y adolescentes, estamos en el punto en el que Bueno, pero es que quiero recordar que hubo un recorte de los fondos dedicados a integración y acogida al llegar el gobierno de Rajoy al gobierno. Hubo un recorte drástico de esos fondos, que son los que van destinados a esa acogida. Y de nuevo volvemos a esa ausencia de cooperación leal entre las instituciones, entre este caso de las comunidades autónomas con el Estado. Pues es irónico que el Partido Popular ponga sobre la mesa actuar en origen, en los países de origen, cuando precisamente no es que sea el partido más proclive del mundo a actuar en origen y en ayuda al desarrollo, que yo recuerde, ¿no? Dicen las comunidades del Partido Popular que están saturadas, pero por ejemplo Navarra también admitió ayer que estaba tensionada y aún así está dispuesta a colaborar. Y creo que la mejor respuesta la dio el presidente de Asturias, Adrián Barbón, cuando dijo que es criticando a las comunidades autónomas del Partido Popular, diciendo que es una cuestión de humanidad, y cuando se pierde la humanidad se pierde todo. Pues efectivamente, yo creo que lo perdemos todo. Si el problema fuera, como dicen los dirigentes del Partido Popular de las comunidades autónomas reticentes, la saturación, lo que harían es pedir más recursos, ¿no? El Ejecutivo ha dicho que va a poner sobre la mesa, creo que unos 100 millones de euros a repartir en todas las comunidades autónomas. Pues entonces el Partido Popular podrían decir, pues bueno, no queremos 100, queremos 200, discutamos
discutamos sobre el dinero, pero efectivamente yo creo que ese no es el problema. Tanto a las 10 comunidades autónomas del Partido Popular y también a Castilla-La Mancha, que han recurrido este mecanismo de traslados más o menos forzosos ante el Tribunal Constitucional, y las que lo van a recurrir o lo han recurrido ya al Supremo, como Madrid o Baleares, yo le recordaría el artículo 2 de la Carta Magna, que reconoce la unidad de la nación española, como la derecha recalcitrante nos recuerda una y otra vez, y también nos habla del derecho a autonomía de las nacionalidades, como también insiste la izquierda más disolvente, pero ni uno ni otros, normalmente ni unos ni otros, sobre todo la derecha, nos acuerda de que también especifica la solidaridad entre las comunidades autónomas. Yo creo que esto es absolutamente clave y lo que está faltando ahora es esa solidaridad. Sin ese pegamento, sin ese elemento un poco humano de aplicación de las leyes, ese espíritu al que hacía referencia Joan en su primera intervención hoy, yo creo que España se rompe. Es así como se rompe España, por cierto, no con la ley de amnistía u otras cosas que nos desagraden mucho, pero que no rompen España. Pues ya te toca y tienes que estar a la altura de tu primera intervención. Sí, yo creo que yo ayer también escuché a Marga Proens, ¿no?, en la entrevista Hora 25, y me sorprendió la capacidad que ahora he oído también al presidente de Andalucía de falsear, ¿no?, la realidad, ¿no? Es decir, tú dices, estoy saturado y ya no tengo más capacidad. ¿Por qué? Porque tampoco no has trabajado para atender adecuadamente a los menores no acompañados, y por lo tanto, si tienes muy pocas instalaciones y has invertido muy poco en ello, inmediatamente estás saturado, ya no te caben. Y el presidente de Andalucía dice, claro, pero es que ¿cómo es que Cataluña y el País Vasco no van a acoger? Bueno, pero es que han superado los límites que les marca el decreto que hoy se publica, y por lo tanto, digamos, desde la lógica de solidaridad intercomunitaria, de solidaridad territorial, ellos han asumido sus responsabilidades en este tema, y otros no lo han hecho. Lo que se está haciendo con este decreto es poner una fotografía, digamos, de lo que sería razonable, y entonces se puede discutir ese grado de razonabilidad, ¿no? Pero de lo que sería razonable, que es la distribución de algo desde el punto de vista solidario que tenemos planteado para los menores que llegan a este país, entendiendo que esos menores no son un problema, como dijo la consejera de la Comunidad de Madrid, porque si no estaríamos situando el tema en lo que sitúa Farage, ¿no? Antes habéis hecho una crónica sobre el tema, de que la gente que está llegando y esos menores son gente que son predelincuentes, que atentan a la seguridad, que son generadores de problema, y por lo tanto la forma de ver ese tema no es en forma de solidaridad, sino en forma de amenaza a la seguridad, que es un poco lo que antes comentábamos con el registro de pirómanos. Es decir, al final, si cualquier tema lo sitúas en el ámbito de la seguridad, entonces evidentemente lo que estás intentando es, digamos, disolver la capacidad de análisis de los problemas y situarte en la lógica autoritaria, reactiva y no propositiva en relación a este tema. Claro, lo importante aquí, como todo lo demás, son los enfoques, es decir, tú que prevés más... ¿Cómo defines el problema, no? Claro, eso es. Pero ¿qué hay detrás de esto? Pues que depende de donde pongas el enfoque están las competencias, las responsabilidades, y entonces te deslizas ya por la pendiente de las competencias. Oye, faltan 14 minutos para que den las 10 de la mañana, y quisiera que en este abierto dedicáramos este espacio final a algo con lo que hemos abierto a las 8 de la mañana, porque ayer murió Manolo de la Calva a los 88 años, la mitad del Duodinámico, y decimos que a veces qué admiración nos produce cuando en otros países despiden con grandes honores y toda solemnidad a grandes figuras de su canción, de su música, en la medida en que forman parte de su cultura. Así que yo quisiera que a estas horas saludáramos a Miguel Ríos. Hola Miguel, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad es que bien, aunque muy triste por la muerte de Manolo, que como tú estabas diciendo, es una figura fundamental en el desarrollo de la música popular en este país desde la mitad del siglo pasado. Por eso te he querido llamar, Miguel, esta mañana, porque... Una persona... Perdona. No, te decía que por eso te llamaba esta mañana, para que no quede que solo fue como si fuera poca cosa, que Manolo de la Calva fue la mitad del Duodinámico, de quien a mucha gente, sobre todo los más jóvenes, les llega el recuerdo de aquella pareja
que cantaba. Pero Manolo de Calva fue muchísimo más, y también con Ramón Arcusa, no solo desde el dúo dinámico, como intérpretes, lo que cambiaron, lo que supusieron para la música, sino también como compositores, como creadores de temas. Sí, la verdad es que, bueno, yo te quiero decirte que conocía al dúo dinámico mucho antes de venir a Madrid. Yo trabajé en una tienda de discos y los discos que más se vendían en el año 60 en este país era el dúo dinámico. Supusieron una eclosión y una normalización de la cultura en un país, o un intento de normalización de la cultura en un país en el que la cultura no estaba muy bien mirada, sobre todo la cultura popular, la cultura juvenil, ¿no? Y claro, fueron gigantes en el sentido de que luego compusieron muchísimo. Ramón estuvo trabajando con Julio Iglesias. Eran dos personas que durante una época fueron estrellas fulgurantes, luego se dedicaron cada uno a sus asuntos y luego lo vieron para seguir explotando esa sensación de emocionalidad y de modernidad que habían iniciado a finales de los años 50, ¿no? Y sí, fueron muy grandes, fueron muy grandes en el sentido compositor, porque hicieron canciones memorables. La última, recuerdo, es El Resistiré, que fue la banda sonora de un país que estaba muy atribulado en un momento en el que en el que entramos en una deriva realmente que necesitaba una voz que llamara la atención y diera una cierta optimismo a la población, ¿no? ¿Crees que se les reconoce la importancia que han tenido, ya no solo en la música, Miguel, hablo de la cultura en general? Bueno, el dúo dinámico fueron pioneros en esto de que se llamó en algún momento la música moderna. Pero es que no sé quién lo decía, que en España entierra mal. Yo creo que realmente el reconocimiento de la profesión sí lo tienen, y de popular también. Quizás no hay una liturgia que premie las vidas ejemplares en un oficio determinado, ¿no? Pero bueno, eso es como somos, ¿no? Se reconoce poco en este país. Recuerdo con una admiración increíble el entierro de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday fue una figura en Francia, y los franceses en eso sí que tienen un cum laude. ¿Tu favorita cuál es de todas las que tenía el dúo dinámico, Miguel? Pues mira, yo canté con ellos, hice un programa que se llamaba Qué noche a aquel año, y cantamos juntos el Hello Mary Lou, que es una canción de Jim Pitney, que popularizaron los Everly Brothers, que serían el dúo dinámico estadounidense, ¿no? Y yo recuerdo abrir los discos en Granada, en la tienda en la que estuve trabajando como aprendiz, y abrir los discos y salir los discos de lo dinámico y oírlos, conociendo las versiones previas, y asombrarme de que algunas veces algunas estaban mejor que el original, sobre todo que nos traían los mensajes de la libertad y de la normalidad en este país, que era, como su eslogan bien decía, diferente, ¿no? Miguel Ríos, te agradezco mucho que además te hayas asomado a la parte final del análisis político del Hoy por Hoy, pero hoy me apetecía mucho. Pues la verdad es que os sigo continuamente, sois mi radio de cabecera, y os agradezco muchísimo la labor que estáis haciendo. Yo creo que se necesita ese diálogo que se inicia cada mañana
en el hoy por hoy, y es muy importante que sigamos manteniendo esa bonomía que muestra el programa. Un abrazo, Miguel Ríos, cuídate mucho. Un abrazo, José Luis, adiós. La banda sonora de nuestras vidas. Iñaki Pascualena, Teresa Truchado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y a partir de ahora? Pues vamos a buscar como Carolina Durante la banda sonora de nuestras vidas y también las de los oyentes, porque en Maximalismos, que toca hoy, buscamos la mejor banda sonora. En el 900 100 800 les esperamos sus llamadas para que nos digan cuál es para ustedes la mejor banda sonora de la historia. Antes de eso nos vamos a ir hasta el Mercado Central de Valencia con el chef Quique da Costa para aprender a mirar los productos, el bruto del plato. Y a partir de las 11 con Paloma Pou vamos a poner orden a nuestro escritorio porque tenemos muchos papeles. Astre, tienes muchos papeles. Muchos, y Paloma demasiado. Pou te va a enseñar a ordenarlos. Vale. Así que eso Ya con Paloma tocaba. Pou. Luego en el 7 Vidas recorreremos el recorrido que hizo Paul McCartney por España, cómo estuvo en Villa Lloyosa, creo que lo he dicho bien. Eso es. Y luego vamos a terminar con Gema, que nos trae uno de sus últimos eventos canónicos y el de toda España, que es la vuelta a Operación Triunfo en 2017. De momento ahora lo que vamos a hacer, les pedimos en el 900 100 800 su mejor banda sonora y luego me voy al mercado con Quique da Costa. ¿Qué os parece? Ruth Ferrero, muchas gracias. Joan Subirats y Víctor Lapuente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.